En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec, 90 años. Entel, contigo en todas. Puerto Arquitectura y su proyecto Tortugas de Cachagua. Descubre todo lo que SBPay Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Este verano, Patio Outlet es tu patio. Y Falabella. Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es Francisca Sutil, artista visual chilena, nacida en Santiago en el año 1952, con una trayectoria internacional de más de 4 décadas en el campo de la abstracción contemporánea. Ella estudió arte en Chile y en Estados Unidos, donde obtuvo el Master of Fine Arts, equivalente a un magíster en artes en el Pratt Institute de New York, ciudad en la que vivió entre los años 77 y 92, integrándose activamente al circuito artístico internacional. Su obra ha sido exhibida en importantes museos, galerías de América y de Europa también, y forma parte de destacadas colecciones públicas y privadas como la National Gallery of Art de Washington, el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, el Museo del Barrio en New York, entre muchas otras. El trabajo de Francisca Sutil se caracteriza por una investigación profunda en torno al gesto, el ritmo, la luz, el silencio y la materialidad de la pintura. A lo largo de su carrera ha desarrollado su obra en series, entendidas como ciclos de exploración conceptual y técnica, en los que ha trabajado con óleo, con yeso pigmentado, con acuarela, tinta china y papel hecho a mano. Su pintura de carácter abstracto no busca representar, sino evocar estados interiores, procesos de transformación, preguntas espirituales y una relación muy íntima entre el cuerpo, la mente y el acto de pintar. En esta ocasión, Francisca Sutil presenta en el Teatro de Zapallar, donde nos encontramos, una muestra centrada en su trabajo en acuarela, una técnica que ha desarrollado desde los años 90 y que ocupa un lugar fundamental dentro de su investigación sobre el gesto, la repetición, el ritmo y la escritura como forma visual. Se trata de una exposición que permite acercarse a una dimensión, podríamos decir, más íntima y silenciosa de su obra, ¿no es cierto?, donde cada marca es irrepetible y cada composición se construye desde un estado de concentración casi meditativo. Muchísimas gracias, Francisca Sutil, por recibirnos aquí en esta exposición tan linda que encuentro que qué colores más hermosos te pasaste. Bueno, los colores en sí tienen mucho poder. Claro que sí. Y me alegra que tú sientas eso, pero Energiza. sí, claro, los colores tienen, es un lenguaje muy potente, ¿ah? Que en sí mismo, digamos. Por supuesto. Francisca, tú llevas más de 4 décadas trabajando en el arte abstracto. Para quienes están acercando por primera vez a tu obra, ¿cómo te gusta explicar, cómo lo harías? ¿Qué es lo que buscas cuando te enfrentas a una tela o a una hoja en blanco? Mira, siempre he dicho que para mí es tan importante el sentir como el ver. Ya. Yo espero que la gente tenga una mente abierta y delante de la obra vea qué le pasa. Correcto. ¿Ya? Después puede averiguar cuál es el contenido de eso. Pero principalmente que se acerque y no sé, y se trate como de nutrir o de estar de agregar curiosidad a su vida o de lo que sea, porque todo debiera ser una pregunta. ¿Ah? Sentirla. Sí, sentir y después preguntarse a sí mismo de qué se trata esto.
Correcto. Y bueno, es cosa de investigar un poco y a veces de no investigar nada. ¿Ah? Está bien. Las dos cosas. Está bien, importante. Ahora tú has dicho en varias ocasiones que tu trabajo no parte de una idea cerrada, sino desde una búsqueda. ¿Cómo comienza normalmente ese proceso? ¿Qué pasa primero? ¿La intuición, el material, el gesto? Mira, generalmente hay como una idea general, una idea, ¿ya? Que pasa a ser como el contenido de fondo. Ok. A partir de eso, yo empiezo a trabajar. Y ahí esa parte es más intuitiva. Voy como, ahí está la búsqueda. Ahí me voy metiendo y voy como viendo una prueba más, una prueba menos de lo que estoy haciendo. Ya. Entonces, ahí viene como un descubrimiento que yo no le llamaría técnico, sino que, por ejemplo, esa serie de ahí, que estamos viendo ahí, es se llama Spaces, ¿ya? Espacios. Es decir, un espacio dentro de otro espacio, en un total de muchos espacios, y puede ser al infinito. ¿Qué significa eso? Puede significar que en la vida uno tiene distintos espacios, son metafóricos, son metáforas. Por supuesto. Y puede significar para una persona una cosa y para otra otra. Y puede tratarse de un espacio espiritual, como puede tratarse de un espacio vertical que tiene relación con la arquitectura o con cualquier otra cosa. En ese sentido, es abierto. ¿Ah? Está bien. Ahora, tú viviste en Nueva York entre los años 77 y 92, como lo decíamos al comienzo, una etapa clave en tu formación, Francisca. ¿Qué significó para ti estar en ese contexto artístico tan potente, tan exigente? Mira, significó una brutalidad de cosas porque yo venía de Chile, donde no teníamos ninguna obra de arte, un master painting, en ninguna parte, ¿ya? Entonces yo era hambrienta de entender de qué se trataba el arte y había logrado en la Embajada de Estados Unidos ir a recoger que me regalaban unas cajas con catálogos que a nadie le interesaban. Impactante. Yo los estudiaba, los miraba y después los regalaba a la Católica, por ejemplo. ¿Ya? Me quedaba con algunos que me interesaban más y los demás los regalaba. Entonces tenía como hambre de entender qué es lo que era el mundo del arte. Cuando llegué allá, nunca paré. Estuve 16 años y nunca paré de mirar y de fascinarme con lo que estaba viendo. Entonces ese roce visual ha sido súper importante, no porque me influya en mí qué hacer, sino que porque es como la experiencia del arte, por supuesto, constante, ¿me entiendes? Ahora, yo llegué allá muy joven y era muy ambiciosa. Bueno, eso te quería preguntar, además muy valiente. Porque no era tan común. No, sobre todo fui valiente antes, porque a los 19 años fui a Estados Unidos por primera vez. Ya. Y fui con $1.50 al día. De verdad, no tenía muy poca plata. O sea, tenía plata para un sándwich. Lo demás eran cosas que la gente me daba, en el fondo. Y estuve 6 meses estudiando, porque me saqué una beca, pero la beca era para los estudios, no era beca para estadía. Okay. Viví donde una señora que me convidó a alojar con su familia y yo ayudaba en algunas cosas. Y fui a SMU, a Southern Methodist University. Entonces estuve un año estudiando, 6 meses estudiando y luego 6 meses recorriendo, porque trabajé en un supermercado, gané plata y con esa plata recorrí, tenía 19. Impactante lo encuentro. Tenía 19 y viajaba en un bus en las noches principalmente para ahorrarme la noche de alojamiento. ¿Cómo te dejaron? Es que en esa época yo me saqué la beca. ¿Ya? Y acuérdate que no había comunicación, solamente había cartas. Claro. Y las cartas llegaban un mes después. Entonces, claro, yo estuve en esta casa de esta gente y ellos se preocuparon de mí. Y cuando me fui de la casa de ellos, relativamente se preocuparon. O sea, yo mandaba postales y decía estoy acá o estoy allá y eso es una historia en sí mismo, ¿me entiendes? Ese viaje es una historia en sí mismo, pero fue mi primer contacto con obras de arte y fue muy potente para mí. Entonces me quedé con las ganas de volver. Ya después volví a los 24. En esta beca. En otra beca. En otra beca, ya. En otra beca. Y ahí fue cuando llegué a Nueva York. ¿Ya? Ahora, cuando tenía 24 años, yo partí mi carrera como
hacía grabados. Ya. O sea, el contacto con el papel era desde siempre. Ya. Y de ahí salté a hacer una cosa que eran papeles hechos a mano, handmade papers. Y ahí hice unos papeles enormes Ya. que en realidad nunca más se han hecho Mm. y que tuvieron mucho éxito en Nueva York. Fue como una partida importante. Yo era muy joven y iba al MoMA y veía los cutouts de Matisse o veía ese tipo de obra y yo decía, yo tengo que ser tan buena como ella o mejor, pero no puedo ser peor que esto. Qué fantástico. Entonces yo me estaba midiendo constantemente con esas cosas, con esos artistas. Me olvidé completamente de dónde venía y qué es lo que pasaba para atrás. O sea, uno cuando joven vive el presente 100%. Y es osado, es más entonces, no, además que la concentración está dada por eso. ¿Te fijas? Entonces, trabajé muy intensamente, estudié en Pratt Institute. osado. Y en Pratt, yo como estaba haciendo estos papeles enormes, los hacía en mi loft en Nueva York, yo no podía hacer eso en la escuela. Entonces, Por ahí tú en esa escuela tuviste un magíster en arte. claro, Mm. estuve estudiando 3 años, la profesora que era escultora, mi profesora jefa, era escultora y era muy abierta, entonces decidió que ella podía ir a mi taller con los alumnos a ver lo que yo estaba haciendo. Entonces cuando yo tenía que mostrar, iban a mi taller. Ya. ¿Ah? O sea, ya se dieron cuenta de tu talento, que eras talentosa. Sí, mira, yo creo que se dieron cuenta como de la energía, más que Mm. nada, porque yo igual estaba Modesta. pero Del talento, el talento. bueno, de la energía, de toda la vitalidad que yo tenía, el motor que tenía, ¿me entiendes? En realidad yo encontraba que las profesoras en Pratt eran como muy convencionales y además muy provincianas. Yo encontraba que todo el mundo en Pratt era muy provinciano porque estaba en Brooklyn. Pratt era una estupenda escuela, muy conocida por el arte y por la arquitectura, pero los profesores se movían en Pratt. Vivían en Pratt, vivían en Brooklyn, veían lo que estaba cerca. Y rara vez tomaban el metro para ir a Manhattan a ver cosas. Y yo iba a la escuela, volvía a las 4 de la tarde, porque después era peligroso. En esa época los trenes eran cosas serias. Y llegaba y al tiro estaba viendo otra cosa o estaba trabajando, ¿me entiendes? Entonces, No parabas. claro, yo tenía mucha Mucha curiosidad. inquietud, mucha curiosidad. Mucha curiosidad y además tenía mucha ambición. Oh. Eso es la verdad. Quería colaborar, o sea, quería contribuir al mundo del arte, de alguna manera, en algo. Qué bonito lo que estás diciendo, me gusta. Ahora, ¿cómo influyó esa formación académica en tu manera de pensar la pintura? Mira, la formación académica prácticamente nada. Ya, Salvo mis cursos de filosofía. ok. Presentaba unos reports que en realidad eran vergonzosos desde el punto de vista de la escritura, llenos de falta de ortografía. En esa época no habían corrector, ni existía nada de esas cosas. Ya. Así que el profesor me iba corrigiendo, pero el contenido tenía interés, porque nunca me fue mal, pero estaban súper mal escritos de alguna manera. ¿Ah? Esa parte me influyó, pero lo que me influía era la calle, eran las galerías, era ir a los museos, era ver lo que pasaba en Nueva York, exponerme a todo lo que había y trabajar. Fantástico lo encuentro. ¿Qué quieres que te diga? Sí, eso. Impresionante para esa época, además. Claro, En ese contexto. era un mundo mucho más chico, el mundo de los 80 y de los 70, 80, sí, claro que sí. Era un mundo del arte mucho más chico. O sea, Soho tenía 30 galerías, había un restaurante y teníamos la posibilidad de juntarnos o sea, de vernos al menos. Yo era una mocosa, así que no me iban a dar bola a todo, pero tuve experiencias muy importantes con algunas personas. Por supuesto. Ahora ya nos vas a contar un poco de eso también, lo encuentro entretenido. Tu obra está construida, Francisca, en series: Fragments of Life, Voices of Silence, The Spaces, Transformations, Mute, entre muchas otras. Sí. ¿Por qué trabajas en series y no en obras aisladas? Mira, esa es una muy buena pregunta, sobre todo en relación a esta exposición, porque aquí hay obras saltadas de distintos periodos, pero de repente hay huecos bien grandes. ¿Por qué? Porque yo siempre trabajo con un material y con una idea. Ya. O sea, no, cuando estoy trabajando en acuarela puedo pasar 4 meses en eso y después puedo no trabajar en acuarela en 4 años más. ¿Te fijas tú? Entonces, por eso que aquí hay acuarelas de distintos periodos y como te digo, hay vacío. Ahora,
¿por qué tú me dices las series? O sea, claro, me meto en un tema y lo desarrollo en el fondo, principalmente en pintura, y la pintura que hago es lenta, y hago poca pintura. Okay. Entonces, de repente, o sea, hago poca cantidad, nunca he sido una gran productora yo. Ya. Entonces, de repente se me agota no tanto el tema, porque el tema es una cosa general, el contenido, digamos, más que el tema, sino que se me agota el interés por descubrir algo en la materialidad, ya, por decirte algo. Cuando ya va a empezar como a repetirse, ya no me interesa. Entonces, si no hay algo más que agregar, no me interesa continuar. Y abandono. Y abandono y de repente viajo y de repente paso 3 meses leyendo o haciendo nada y después tengo interés de nuevo en otra cosa y viene otra cosa. Ya. ¿Me entiendes? Ahora tus viajes, sigues yendo mucho a Nueva York. ¿Dónde te gusta? ¿Vas a Europa, Nueva York? Sí, viajo bastante. La verdad es que desde que yo viví todos esos años que te conté y después los primeros años que me vine a Chile, que fue el año 92, por varios años, unos 10 más o menos, pasé 3 meses en Nueva York. Ya. O sea, 1 mes y medio en la primavera, otro mes y medio en el otoño, ¿ya? Y siempre mantuve mi vida profesional muy activa y expuse constantemente, o sea, no constantemente porque tampoco hago tanta exposición, pero cada 3 años, más o menos, a pesar de que la galería hubiera querido que fuera más, pero la verdad es que a mí no me gusta que me apuren ni nada de eso. Entonces, las exposiciones en general han sido cada 3 años, una cosa así. Y ya han sido principalmente en Nueva York. He expuesto mucho colectivamente en distintos lados, pero las exposiciones individuales han sido en Nueva York. En New York. Yeah. O en Chile, ambas partes. Ok. Sí, en el Museo de Bellas Artes también. Sí, también en el museo. Y tú has dicho que una serie se termina cuando aparece su nombre, cuando logras bautizarla. Sí. ¿Qué significa para ti ese momento, Francisca? Mira, yo reflexiono en el momento que estoy trabajando, pero no al principio, porque dejo que se desarrolle. Pero de repente hay como una luz que me dice, ya, esto se trata de esto. Generalmente lo descubro después. Ya. Hay una partida con un contenido, pero no necesariamente ese contenido pasa a ser lo que va a ser al final. Ya. En algunos casos, que he hecho pinturas que son más bien autobiográficas, el contenido se mantiene. Ya. O sea, es un contenido autobiográfico. Ok. Pero en algunos casos, no necesariamente. Y no sé mucho de qué se está tratando, y de repente decido que se trata de esto. Ya. Y que puede significar esto otro. ¿Me entiendes? Y le doy como valor, porque realmente le encuentro el valor. Por supuesto. Porque el arte va más allá de lo que uno puede racionalizar. Tampoco es emocional, no necesariamente. Es una cosa mucho más profunda que eso. Entonces, de repente se revela y te avisa de qué se trata. ¿Me entiendes? Y tú dices, aquí sí, esto es. Claro, de esto se trata. Por ejemplo, la serie Spaces, en que yo tengo, por ejemplo, ese trabajo Está muy bonito. Que son oils à l'essence, ¿ya? Se llaman oil à l'essence porque es como acuarela, pero es diluido el óleo en papel, pero con trementina. Ya. Entonces, ahí hice, los Spaces hice pinturas al óleo, pinturas con yeso pigmentado y óleo, hice acuarela, que esas de ahí, esas del fondo son de esa serie. Ya. En fin, hice varias. Preciosas, los colores me fascinan. Y dentro de la serie Spaces, o sea, de repente estaba trabajando algunos meses en trabajo en papel, como esto que estamos viendo acá, de repente en acuarela. Además, el material me exige, porque a pesar de haber tenido un taller muy grande, para lo que en general la gente tiene, o sea, no me puedo quejar de mi taller, igual como que uno invade mucho con el material. Ya. Y no da para que estar trabajando en una cosa y en la otra. Perfecto. Tienes que concentrarte en una. No, y con estos materiales y con este papel, o después, o con esta bastidor, ¿me entiendes? O sea, cada material por cierto tiempo exige un lugar o un espacio que esté dedicado a eso. Yo no puedo estar trabajando en acuarela y en óleo simultáneamente. Perfecto. No puedo. Hay muchos artistas que sí pueden,
esto es muy personal, cada uno le toca distinto. Ya. Francisca, ¿qué tan importante es el lenguaje en tu trabajo, incluso cuando tu pintura no es figurativa? Mira, no sé si es tan importante, o sea, no es igualmente importante que la cosa en sí. Ya. Pero al final termina teniendo un sentido valioso. ¿Ah? Por ejemplo, esa serie del fondo Ya. que se llama Anticipations, Ya. ¿ya? Esas fueron acuarelas que yo hice 15 días antes de la caída de las Torres Gemelas. Qué impresionante. 15 días ¿En antes. serio? Y para mí el azul siempre ha tenido relación con la muerte, Ya. con la paz que podría haber durante la muerte, ¿ya? Entonces, a mí me pareció muy extraño que yo hubiera hecho esa serie que son verticales, tengo Sí. algunas eran incluso más verticales, donde muchas veces aparecían dos columnas y además existía este color azul, y en algunos casos eran como azules y rojos, ¿ya? Por ejemplo, tengo acá, y eso fue como intuitivo. Yo le atribuí una intuición a eso, ¿ya? Impresionante. Después cuando como que me maravillé también me produjo angustia y todo, que todo esto pudiera tener relación con eso. Después hice una pintura en honor a las Torres Gemelas. Ya. Esa pintura, que yo le puse homenaje, nunca dije que era en homenaje a las Torres Gemelas, es esta que está aquí. Ah, bien. Ya. Esto fue la portada del Gallery Guide. Ya. Esto es un libro muy importante que se reparte en la galería. Ahora con la vía digital es menos importante, pero Ya. con esto se visitaban las galerías en Nueva York. Mira, qué bien. Y yo puse en octubre una serie de pinturas. Y No. esta, no todas, pero esta está incluida. Y la galería, o sea, todas las galerías postulan a un artista y mandan una imagen Ya. para ver qué poner en la portada. Ya. Y en ese Tú saliste momento con- eligieron esta. Mira. Y eso que en octubre son artistas muy importantes los que exponen, porque octubre es el mes más cotizado. Entonces, a mí me sorprendió mucho que hubieran elegido esto, y además misterioso, porque tampoco yo puse que era en honor a la Torre Gemela. Pero ve, ahí está nuevamente la parte de Entonces, tu modestia. No, pero hay una cosa como misteriosa, ¿me entiendes? Como que, Con todo el éxito que has tenido, ¿no te crees el cuento, Francisca? o sea, siempre, o sea, como que, no sé, son cosas que pasan constantemente en el arte. ¿Ah? Qué lindo. Francisca, tenemos que hacer una breve pausa Sí, con sí. nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy. Estamos en el Teatro de Zapallar en una exposición que no se puede perder. Preciosa exposición aquí con Francisca Sutil. Ven a conocer las 2 nuevas casas piloto de Tortugas de Cachagua, decoradas por Chiara Meschini. Están preciosas y ojo, solo quedan 3 casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl. En enero disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Este verano, con fibra y televisión Entel, disfrutas una ola de entretención en tu hogar. Contrata tu Pack por 33.990 pesos mensuales por un año y sumérgete en tus programas, películas, series y deportes favoritos con Entel TV, Disney Plus Premium y HBO Max. Revisa tu factibilidad y contrata en tiendas o en entel.cl. Entel, contigo en todas. Copec, el verano se vive en Copec. ¿Conoces el propósito de Carosi? Nos mueve a hacer las cosas bien para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Masterdog y Bresler. Carosi, compartir y disfrutar. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar
cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. ¿Y si este verano lo pasamos en el patio? Sí, po, en Patio Outlet, donde podrás encontrar las mejores ofertas en marcas exclusivas. También podrás disfrutar de entretenimiento, cine y panoramas todos los días. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrán, Preunic, Aramco, Pedidos Ya, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpi.cl. Ya estamos de regreso desde el Teatro de Zapallar con una exposición que no se puede perder. Aquí estamos conversando, entrevistando a Francisca Sutil, una gran artista. La verdad que me fascinan los colores, no sé, es una energía especial. Francisca, tu trabajo tiene una fuerte dimensión espiritual, aunque no necesariamente religiosa. ¿Cómo se manifiesta esa búsqueda interior en tu pintura? Sí, bueno, yo creo que sí, tiene un contenido espiritual total, porque yo me conecto con las cosas y con las personas. Tengo una Sensibilidad. Tengo una sensibilidad como de entender rápidamente las cosas, no sé, ¿ah? Entonces, el contenido en el fondo está basado en toda la experiencia que tengo, ¿ah? Es como una carbonada de experiencia, pero eso a mí no me interesa tanto como lo anecdótico, sino que me interesa como la vibración de las cosas, lo que hay detrás de las cosas, lo que no se ve en el fondo, ¿ah? Y que uno puede como tratar de transmitir a través de un lenguaje visual que es distinto a contar el cuento, a narrar algo. Es como sugerir algo, pero no, y para eso es un mundo del espíritu, no es un mundo, que viene de otra parte. Ahora, has hablado muchas veces de la relación entre el cuerpo, la mente y la mano. Sí. ¿Qué rol juega el cuerpo en tu manera de pintar, Francisca? Juega mucho porque cuando hago las pinturas grandes, por ejemplo de 2 metros por 2 metros como esta, Sí. ¿ah? Para poder hacer pasar la brocha desde el centímetro 1 al centímetro 200 o lo que sea, tengo que avanzar en un solo momento sin interrumpir la brocha. Es de una sola pasada. Sí, porque tú hablabas que tú no corriges. No, yo no corrijo nada, es todo ¿ya? Entonces, si yo voy con eso, yo no puedo hacer el ejercicio aquí, pero voy como haciendo como una danza de alguna manera. Pesco la brocha acá y tengo que avanzar allá con el cuerpo. Correcto. Y eso está conectado con la mano y con la mente, con la concentración. Es vital Por supuesto. para poder lograr eso. Hasta a mí me sorprende. ¿Te fijas? O sea, yo cuando termino una pintura muchas veces me sorprende. Digo, qué impresionante lo que pasó. ¿Ah? Está bien. Francisca, en el caso de la serie Mute, por ejemplo, explicas que el gesto se vuelve casi meditativo, repetitivo, rítmico. Sí. ¿Qué te interesa de ese estado de concentración? Mira, cuando empecé la serie Mute, en realidad era algo muy distinto a todo lo que yo había hecho. Era como escaparse del color, Ya. porque estaba un poco cansada de trabajar con mucho color, después de una serie que se llamó Interludio, ¿ya? Entonces, empecé con estas manchas que yo le llamo marcas, de alguna manera. Tuve que descubrir una pincelada que en el fondo se transformara como en un lenguaje, ¿ya? Como si tú escribieras una página de alguna manera, ¿ya? Mira, me interesan distintas cosas como siempre, en cada obra que hice. Esa serie, es muy bueno que me preguntes, porque aquí no está, ya. Yo evité poner cualquier obra de la serie Mute. Ya. ¿Por qué? Porque voy a tener una exposición muy importante en mayo del 2027 en Lomata, solamente de la serie Mute, y va a estar completa, porque por ser una obra gráfica, las obras que yo he vendido que no tengo,
puedo reproducir en una impresión digital a tamaño, enmarcarlos distintos si tú quieres, pero puede haber una continuidad y la gente puede entender todo el proceso de algo que es imposible con otras materialidades, ¿ya? Porque no se puede reproducir la pintura ni esas cosas. Por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que me interesa? Por ejemplo, esto es un catálogo de la serie mío, si tú me preguntas, de una exposición que hice en Nueva York el 2018. En cada una de estas obras, ahí hay una página. En cada una de estas obras hay un problema distinto que solucionar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, partí con una brocha, unas marcas chiquititas y fueron aumentando hasta llegar al final. Y a mí me interesa de repente meterme en un problema, y después hay que salir del problema. ¿Me entiendes? ¿Cómo sale? Claro, pero todo esto es pura concentración. Yo no puedo pensar cómo voy a poner el pincel la próxima vez. No. Es una cosa que va con un ritmo, tac, 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 tac. Y una marca me hace definir la que sigue. Y de repente quiero ponerla acostada y de repente no acostada por alguna razón. Y tengo que continuar, tengo que entregarme a lo que eso me va hablando. O sea, una concentración bien especial. Sí, por eso que hay algo como de meditación. Sí. La contemplación, o sea, el acto contemplativo es después de, una vez que está terminado, que a veces me demoro, no sé, en una obra como esta que tiene 2,20 metros por 1,26 metros, me puedo demorar 3 días. Y entre los 3 días no hago nada más que esto. O sea, voy, almuerzo, duermo, voy, almuerzo, duermo. No voy ni al supermercado ni a comprar pan ni ninguna cosa. No, porque no puedo interrumpir lo que está pasando con esto. Perfecto. ¿Ah? Entonces, concentración total. Entonces, se trata de eso en el fondo. Aquí el problema es otro. Aquí partí con negro y le fui agregando un poquito rojo hasta que de repente dominó el rojo, hasta que tuve que salir del rojo, hasta que volvió al negro. ¿Qué significa eso? ¿Me entiendes? Después, en el otro caso, es para darle un ejemplo. Claro. Aquí me meten un problema importante y después tuve que salir de ese problema hasta llegar abajo, ¿me entiendes? Y eso es como interesante porque es lo mismo que la vida. Por eso que a mí me interesa esto, porque es como la metáfora de la vida. Yo me meto en un problema, tengo que salir del problema. En algunos momentos de la vida, la vida es más pausada, en otros momentos no. Yo he tenido momentos, como todo el mundo, que han sido difíciles, y una vez yo le decía a un psicoanalista, le decía, ay, a mí me gustaría que no se mueva el horizonte, que de una vez por todas quede como quieto todo. Y él me dijo, life is like an ocean. It always moves. Es como el océano, está siempre moviéndose. Movimiento constante. No, eso no lo va a tener, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo, cada una de estas obras tienen relación. Aquí hay como una transparencia y después vuelve a la densidad. Todos esos son símbolos de otras cosas. Son a la vez el aspecto visual. Aquí se van montando Sí, por los colores. se van montando las marcas una arriba de la otra, como también se montan en la historia de uno las capas de las cosas. Entonces, eso es para comentarte que todo es un poco así. Interesante. Ahora, tú trabajas, como decíamos al comienzo, Francisca, con técnicas muy diversas, con óleo, con yeso, pigmentado, acuarela, tinta china, papel hecho a mano. ¿Cómo decides qué técnica usar en cada etapa de tu trabajo? Sí, eso es una muy buena pregunta, porque siempre una cosa, una temporada, una obra, te lleva a otra cosa. Por ejemplo, yo, como te dije, partí con el grabado. El grabado me llevó a hacer handmade paper. Hice unos papeles enormes, muy interesantes, que fueron en los 80, Ya. que después te puedo mostrar algunas cosas en el libro. La gracia que tenían los papeles era que eran planos, era la planitud.
era algo también muy moderno en ese momento, porque veníamos del pop. Desde el punto de vista de la historia del arte, veníamos del pop art y del minimal art. Entonces esto, a pesar de que era una cosa muy personal, igual era flat. Y eso era lo interesante en gran parte, aparte de la calidad pictórica y todo. Pero de repente me cansé de eso. Quería más profundidad. Entonces empecé a investigar en pintura. La pintura me llevó primero a pintar como todo el mundo, con un pincel arriba de una tela, y eso me pareció, después de haber trabajado en papel, que era como maquillar, que era una banalidad total, porque no tenía peso, ¿ya? Entonces, de ahí quise investigar cómo se hacía la pintura en el siglo XV, cuando era témpera sobre un yeso. Y aprendí cómo se hacía el yeso en blanco, pero me gustó mucho esa materialidad. Entonces empecé a investigar y me di cuenta que podía hacer eso, en vez de en blanco, con las mismas proporciones, podía hacer algo que fuera en sí mismo una pintura, que no tenía que ser eso para ser pintado, sino que el yeso podía ser la obra final. Y estuve trabajando durante 10 años en unas obras que se llamaron yeso pigmentado, que después de eso, de nuevo me hizo falta más profundidad. Entonces agregué primero unos puntos en cera, después en óleo, después aparecieron unas verticales. Después saqué los puntos porque era como lúdico y no me interesaba lo lúdico. Y me quedé con las franjas verticales. Y ahí apareció la idea de que estos eran espacios, spaces. Y de ahí brotó toda la serie Spaces, que fue pintura yeso con óleo, ya agregándole óleo. Pero después de algunas pinturas en óleo, quise hacer en papel. Y después quise probar otra materialidad, que era ya con más confianza en pintar en sí mismo, en la pintura misma. Decidí que iba a ser un conjunto de pinturas que fueran como pintura tradicional, es decir, una pincelada en tela, como mucha gente hacía, ¿ya? Y eso también me interesó mucho. Hice una serie, la mostré en Nueva York a finales del 99, que es parte de esta serie. Y así, esa ha sido, y de ahí uno salta a otra cosa, pero siempre hay una razón. O sea, nunca es como, a ver, estoy aburrido con esto, voy a hacer otra cosa, o voy a proveer este material porque tengo una inquietud del material. No parte así. No sé cómo parte en realidad, pero me dedico un tiempo a una cosa y otro tiempo a otra. Está bien. Ahora, en una conversación con Julia Herzberg, ¿Sí? contabas que dejaste el color saturado porque sentías que ya había cumplido su ciclo en tu obra. Francisca, ¿cómo se da ese tipo de cierres en tu proceso creativo? Mira, ese es un comentario bien divertido de mi parte, porque hay una entrevista que me hizo la Rosario Guzmán Errázuriz cuando era una mocosa yo, y yo dije, yo no trabajo con color. O sea, yo trabajo en blanco y negro, imagínate. Y he pasado la vida haciendo trabajo en color después, ¿ya? Bueno, en este caso lo que quise explicar en esa entrevista es que, una vez más, la serie Interludio, que era muy intensa de color, me cansó, porque me cansó el color en ese momento. Entonces quise trabajar en algo distinto, y ahí apareció la serie Mute, que es más bien gráfico. Y que al principio yo no entendía muy bien qué es lo que estaba haciendo y qué relación tenía con lo demás. Pero después me di cuenta que igual había una repetición, igual como las franjas tienen una repetición, que igual voy de izquierda a derecha, que igual hay una lectura visual que uno parte como y se va dirigiendo. O sea, hay mucha relación entre una etapa y otra, pero bueno, es por eso que hice ese comentario. No es que me canse del todo, sino que por un pedido quise explorar algo que era más gráfico, que era con menos color. Y eso fue, esta serie fue desde el 2008 hasta el 2015. Perfecto. Y ahí terminó.
Ok. Ahora, hoy presentas aquí en el Teatro de Zapallar una exposición centrada en tus acuarelas, Sí. que vienes trabajando, ¿no es cierto?, desde los años 90, como decíamos. ¿Qué tiene la acuarela, Francisca, que no tiene ninguna otra técnica para ti? Bueno, todas las técnicas tienen algo en particular, Ya. pero el trabajo del agua y el trabajo de la acuarela es algo como... lo he hecho a través de la vida, porque la pintura al óleo tiene un peso que es muy distinto. ¿Ah? Y a mí no me interesa mucho ni el acrílico, ni la opacidad, ni esas cosas. La acuarela permite transparencia y siento mucha afinidad con la transparencia, yo creo. Permite como algo luminoso. Y en el fondo, tal vez por ahí se une la parte espiritual. No es que me interese hacer algo luminoso, sino que me nace hacer algo luminoso en general, aunque el tema sea denso. Por ejemplo, estas acuarelas, el tema es la muerte, es el final de la vida. Pero Son distintas opciones de posibilidades de la muerte. Aquí, por ejemplo, se supone que uno llega a ese morado y ese azul, uno se muere, después ve lo negro, después tal vez hay una posibilidad de luz y resulta que no hay. Y resulta que no hay. Y uno llega a la muerte igual. Ese otro es el que tiene más esperanza, por eso lo puse al medio, porque siempre se ha dicho que antes de morir hay como un recuerdo, un recuento, que es muy rápido y que pasan muchas cosas de esa naturaleza. Y después viene la muerte y que después viene como una energía que se desprende y que hay algo positivo que es el alma o el espíritu o lo que sea. Entonces, si eso fuera así y no fuera del todo un fin, ese sería como no una representación, sino que un símbolo de lo que eso podría ser, o una representación tal vez de lo que... Ese de allá es mucho más, como más triste, más negativo. Viene el ocaso, que es ese color como más turquesa, y después viene ese azul del momento de la muerte o de un proceso de la muerte, y después viene un end, que es así. Yo hice una exposición que se llamó Se muere, se acaba. Ya, mira. La hice el 2010 en la Galería Animal y tuvo mucha, o sea, despertó mucho interés y curiosidad, porque el tema era eso. Ya. Ahora, en tu obra, Francisca, se habla mucho del silencio. ¿Qué lugar ocupa el silencio en tu vida y en tu proceso creativo? Muchísimo. Yo trabajo sin música, pongo música nada. Música. Sin música. Yo pongo música para empezar, la primera hora, y después la corto y después para lavar los pinceles. Ya. Pero no oigo nada. O sea, el ¿Qué silencio. música te gusta escuchar? No entiendo mucho de música, Ya. principalmente clásica. Clásica, Pero sí. Pero no entiendo mucho de música. Hay un sitio muy bueno que se llama Idallo, que es especialista en música clásica, Sí. y te guían bastante bien para eso. Ya. Así que hago eso. El silencio es muy importante. Ahora vivo en el campo, en zona rural, dentro de esta comuna. ¿Vives en el campo acá? Vivo en el campo hace 12 años Ya. y valoro 3 cosas: el espacio, el silencio y el aire. Y el silencio para mí es súper importante. Por supuesto que sí. Tanto para trabajar como para vivir. Qué cierto es eso, que se va a llorar harto el silencio. Mucho. O sea, yo despierto con el sonido del gallo, pero no me molesta, como que no despierto. Por supuesto. Lo siento, porque estoy muy, muy acostumbrada al silencio. ¿Me entiendes? Entonces, me es muy importante. Y es el silencio también como metáfora de mi obra, a la vez. Ya. Está bien. Ahora, en tus entrevistas has mencionado también a artistas como Rothko, Mondrian o Bryce Marden como referentes. ¿Qué encuentras en ellos que dialoga con tu propia búsqueda, Francisca? Mira, a ver, han pasado 3 cosas distintas. En el caso de Mondrian, al leer de su vida y al leer de cómo él empezó haciendo unas pinturas figurativas, unas flores, que después fue como desarmando
deconstruyendo, esa sería la palabra correcta, aparecieron las verticales y las horizontales. Y eso a mí me interesó y en el fondo, en mi inconsciente, a pesar de que yo no me daba cuenta, tuvo una influencia. Y partí en mi All la Leçons en el año 96, después de haber hecho mucha obra, digamos. Sí. Pero en esa obra sí, por ejemplo, hay una, es al fondo, que está al fondo, Sí. esa, ¿La del lado de la derecha? no, la de la izquierda, Ah, la de la izquierda. donde ok. hay verticales y horizontales. Yo podría decir que tuve una influencia tal vez de Mondrian, de una manera muy distinta. Por supuesto. En el caso Rothko, no tengo ninguna influencia con él. Ya. Lo que sí me considero como primo hermano, Ya. porque tanto él como yo, y no hay muchos artistas que les pase eso, la expresión está dada por el color, 100% por el color. No hay dibujo, no hay guía, no hay nada previo. Entonces toda la expresión, todo lo que tú ves, es color nomás. O te pasa algo o no te pasa nada. En el caso Bryce Marden, me pasa que, al igual que Bryce Marden, él también tuvo la situación que se le daban periodos de 10 años, de 8 años, algo así. Igual como me pasó a mí, a través de la historia, lo puedo ver con una cierta... Y también con bloque en que él pintaba cosas, pinturas muy sólidas, y de repente cosas muy luminosas o transparentes. Okay. Y también coincidimos en que él también trabajó en algo que era como gráfica, de una manera completamente distinta, porque él estaba inspirado en la caligrafía china y japonesa, y yo no tengo ninguna inspiración de algo en particular, sino que cuando empecé a tratar de hacer algo gráfico, en la serie Mute, quise partir de cero. Ya. Y partí haciendo palotes, porque me acordé que en el colegio, antes de hacer una letra, hacíamos palotes. Sí. Y como una broma para mí, dije, voy a hacer palotes. Y empecé a hacer unos palotes y dije, los palotes no tienen un interés, pero sí tiene interés la repetición. Y empecé a buscar una brocha que me diera oportunidad de manejarla con distintos gruesos, con distintos movimientos, que se transformara de alguna manera en un lenguaje que no tenía un código y que había que decodificar. Ya. Y me interesó como quien ve caligrafía. Si tú ves una página escrita en árabe, una página islámica, tú no tienes idea de lo que significa, Sí. pero ves gestos, Por supuesto. ves un lenguaje. Entonces tiene que ver en ese aspecto. O sea, en cada uno de estos 3 artistas que tú me mencionas, ha pasado algo distinto. Pero en general, o sea, no en general, sino que siempre, mi trabajo, mi búsqueda viene de mí misma, del interior y de cosas que observo. Ahora último, como llevo tantos años viviendo en el campo y tengo una vida muy tranquila, entonces están apareciendo colores y formas que tienen que ver con la naturaleza, que antes no habían aparecido. Bien. Y eso no lo voy a mostrar hace unos 3 años más. Está en desarrollo. Por supuesto. Está en desarrollo. Pero es lo que estás viviendo ahora. Claro, exactamente. Ahora, has dicho que el arte es una forma de enfrentar los grandes misterios, Francisca, la vida, la muerte, el sentido. ¿Crees que el arte todavía tiene ese rol hoy? Mira, me lo he preguntado harto ahora último. Mucho. Y debo decirte que no estoy segura que si yo hoy día tuviera 24 años, hubiera elegido la pintura. Porque la pintura exige un tiempo de mirar. Claro. O sea, primero de mirar, luego de ver y luego de reflexionar. Y eso cada día es menos posible. Porque hoy día la gente está acostumbrada a la cosa instantánea. A la inmediatez. Claro, a mirar algo rápido y a querer absorberlo muy rápido. Entonces, para mí siempre tuvo mucho sentido, y ingenuamente al principio de mis años, cuando recién estaba partiendo, yo quería cambiar el mundo con el arte. Y yo creía que una imagen era capaz de cambiar el mundo. Y ahora estoy lejos de pensar eso. ¿Me entiendes? No, estoy muy lejos de tener esa ambición o esa preocupación.
No ¿Qué sé. esperas tú que alguien que nunca ha visto arte abstracto pueda sentir o descubrir en tu trabajo, Francisca? Mira, el arte no es para todo el mundo. ¿Mm? Uno no puede tener esa pretensión, ¿ya? Pero dentro de la gente que le interesa el arte, yo lo que espero es una apertura de mente y espiritual, no solo de la mente, no racional nomás, emocional, y ver si hay una comunicación, si hay algo que le despierta, eso solamente. Muchas veces digo, en realidad miro el cielo en la noche, ¿ya? Que está repleto de estrellas, y yo digo, en realidad, si yo, es decir, lo que hago, lo que vivo, todo, tuviera posibilidad de comunicarse con una, dos o tres estrellas, me sentiría muy feliz de eso, ¿me entiendes? Pero no puedo pretender comunicarme con todas las estrellas. Está bien. Y hay gente que no le dice nada, esto, hay personas que no les dicen nada. Claro. Es muy cierto lo que estás diciendo. Ahora, después de tantos años de carrera, Francisca, ¿qué te sigue impulsando a entrar al taller cada día y volver a empezar? Mira, yo no entro cada día al taller. Ya. Mi trabajo es mucho más metódico de lo que yo soy como persona metódica. Ya. Soy ordenada, cuando me meto, cuando empiezo, mi taller está impecable y después un desorden, o sea, porque hay de todo por todos lados, digamos, Por supuesto. ¿ya? Como nos pasa a muchos, digamos, ¿ya? Y trabajo por periodo y por momentos cuando estoy en eso, claro, tengo un cierto rigor de ir todos los días porque estoy entusiasmada, estoy metida en algo, entonces voy a las 10 de la mañana y empiezo a trabajar y trabajo hasta las 3 de la tarde, nunca más. Porque nunca en toda mi vida he trabajado más de 5 horas o 6 horas, porque este trabajo es muy absorbente y la concentración es muy agotadora. Uno no se da cuenta, pero después estoy como que alguien me ha chupado todo, ¿me entiendes? Toda tu energía. Toda la energía está ahí. Y por lo mismo tampoco hago dibujos preparatorios de nada, ni ensayos de nada, porque me gusta que todo toda la energía que va a estar esté ahí. Claro. No, Que esté concentrada ahí. que aparezca ahí, digamos, con con las cosas buenas y con las cosas malas, pero que esté ahí. Además, si no se transforma, especialmente mi trabajo, se transformaría en algo más cercano al diseño. Ya. Y a pesar de que a mí me encanta el diseño, no tiene nada que ver con lo que yo hago. Por supuesto. Está bien. Francisca, ha pasado volando el programa. Te queremos agradecer que hayas estado con nosotros. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición aquí en el Teatro de Zapallar? Hasta el 28 de enero. Ya. Entonces ya saben, no se la pueden perder. Muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por interesarse, primero que nada. No, está precioso, te felicitamos, la verdad. Muchas gracias. ¿Ah? Muchas gracias. No se la puede perder, tiene que venir al Teatro de Zapallar. Muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa. En Agricultura fue Carmen Ibáñez, Conversa con, una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile, Copec, 90 años, Entel, contigo en todas, Puerto Arquitectura y su proyecto Tortugas de Cachagua. No lo olvides, paga con SBP y Visa y aprovecha descuentos exclusivos en salud, belleza y bienestar para ti y tu familia. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, haz lo tuyo y Falabella. Producción Rodrigo Ruiz, Dirección General Carmen Ibáñez.